Mauricio es un nombre masculino muy popular en Europa Occidental y América Latina, especialmente en Suramérica. Se hizo muy popular en la Edad Media por la expansión de los caballeros cruzados de San Mauricio. Significado del nombre Mauricio. Mauritius o Maurus, que significa proveniente de Mauritania, una zona del norte de África, son los nombres originales en latín del cual evolucionó, por lo que con el tiempo esta palabra pasó a describir a las personas que allí vivían. Es por esto, que el significado más esparcido del nombre es moreno u oscuro. El nombre se popularizó por Europa por la leyenda de San Mauricio y sus caballeros, después fue llevado a Suramérica. Características de personalidad de Mauricio. Las características que mejor definen su personalidad serían su ingenuidad, la dulzura de su carácter, su pasión y amabilidad, lo que lo convierte en un amigo de fiar. En general, Mauricio es un hombre que se preocupa por las personas que lo rodean, es muy ingenuo, lo que lo hace ser muy dado a ayudar a todos los que lo rodean. Si conoces a alguien con este nombre, tendrás una buena amistad que cuidar. Sin embargo, cuando se lo traiciona, su carácter puede cambiar, volverse rencoroso y vengativo. Con sus amistades, es el elemento de unión del grupo, siempre aporta temas de conversación, es muy empático y dispuesto a compartir y reunirse. Hace de cualquier lugar un sitio agradable y un momento para la diversión. Con la familia. Cuando se trata de la familia, Mauricio se lo toma en serio, es muy familiar y apegado a los suyos, sin importar que tan lejos esté, siempre mantendrá el contacto. Es el hijo que siempre come en casa, que llama a los padres para contarles sus días o pregunta cómo estuvo el de ellos. Es el hermano que no falta a un cumpleaños y es feliz cuidando a los sobrinos. Cuando forma una familia, es un padre excepcional, se preocupa mucho por darle valores a sus hijos e inculcarles su propia característica de bondad y solidaridad. En el amor puede tener mala suerte, puesto que al ser tan ingenuo es muy fácil de engañar. Para él no es fácil enfrentar una traición y volver a confiar. Tiende a ser tan buena persona que muchos se le acercan. Si tiene la fortuna de conseguir a alguien cuya bondad se le equipararé, puede formar relaciones duraderas y fuertes. Onomástica o Santoral de Mauricio. El Santoral de San Mauricio se celebra el 22 de septiembre, quien fue un comandante de la Legión Tebana a principios del siglo III, la cual estaba compuesta en su totalidad por soldados cristianos provenientes de Egipto. Fueron convocados por el emperador Maximiliano desde África a Galicia a sofocar una rebelión que se estaba dando en la región de Agaunum, en el cantón de Valais, Suiza. Allí, la legión luchó con gran valor y cumplió con las órdenes que le fueron dadas por el emperador Maximiliano. Pero cuando se negaron a ofrecer sacrificios a los dioses romanos, esto provocó que fuera ejecutado 1/10 de la legión. El emperador dio una nueva oportunidad al resto de los soldados y de nuevo dio la orden de que debían realizar un sacrificio. Al negarse nuevamente, Maximiliano ejecutó al resto de los hombres. Otras versiones cuentan que la orden fue la de perseguir y asesinar a los cristianos que huían del lugar luego de sofocada la rebelión. De todos modos, San Mauricio y su unidad fueron masacradas por defender su amor a Dios.